Bienvenido a mi canal. Si este contenido te gusta, suscríbete y ayúdame a hacer crecer este sueño. Y en ese silencio que atrapa, todo comenzó. En el tranquilo pueblito de Willow Creek, en el estado de Oregón, donde el viento susurra entre los pinos y las calles apenas vibran con vida, vivía una joven llamada Claire Donovan. A sus 22 años, Claire era un alma frágil, cargando un peso del que no podía liberarse. Era ciega. Su mundo había estado envuelto en una oscuridad interminable desde la infancia. Sus hermosos ojos color avellana no veían nada, ni las colinas ásperas, ni la suave luz del amanecer. Vivía en una casa vieja junto a su madre adoptiva, una mujer endurecida por años de lucha y ahogada en la niebla de whisky barato. Para Margaret, Claire no era una hija, sino una carga, un recordatorio de sueños que jamás se cumplieron. Los habitantes del pueblo sentían lástima por Claire. Sus susurros la seguían mientras ella golpeaba suavemente el suelo con su bastón por los caminos de tierra. Pero la compasión era lo único que podían ofrecer. Los días de Claire eran simples, pero pesados. Pasaba horas sentada, sintiendo el calor del sol sobre su piel más allá de las sombras. No tenía recuerdos de sus primeros años. Su mente se volvió una hoja en blanco después de una fiebre que le robó el pasado cuando solo tenía 5 años. Todo lo que le quedaba era un collar, una fina cadena plateada con 2 colgantes, un sol y una luna. Era su único tesoro, un misterio al que se aferraba, aunque no recordaba quién se lo dio ni por qué. Margaret se burlaba de él, llamándolo chatarra. Claire, con dedos temblorosos, recorría sus formas, como si guardaran respuestas que ella no podía ver. Un día gris y silencioso, cuando la lluvia golpeaba el techo, Margaret volvió a casa con una energía extraña en la voz. Habló de un trabajo en Nueva York, de una oportunidad para que Claire escapara de aquel pueblo sin salida. «Necesitan a alguien como tú», murmuró Margaret, con palabras cargadas de engaño. «Una buena persona ofreció $5,000 para que empieces. Este es tu boleto para salir de aquí». Claire dudó. Su corazón latía con inquietud. Pero Margaret insistió, pintando un cuadro de una vida mejor. Ingenua y desesperada por un cambio, Claire aceptó. Empacó sus pocas pertenencias, un suéter gastado y su collar, confiando en la mujer que la había criado, a pesar de años de frialdad. Y así, sin saberlo, todo dio un giro. El viaje a Nueva York fue para Claire un flujo confuso de sonidos. El zumbido del autobús, las charlas de desconocidos, el tintinear de monedas mientras Margaret contaba el pago. Al llegar, Margaret la condujo hasta un edificio altísimo. Sus paredes de vidrio contrastaban con las cabañas de madera de Willow Creek. Allí lo recibió un hombre de voz suave y autoritaria. ¿Es ella?, preguntó. Margaret asintió con avidez. «Cuídela bien», dijo, guardándose el dinero en el bolsillo antes de desaparecer en el caos de la ciudad. Claire se quedó sola, confundida y abandonada, con su bastón golpeando nerviosamente el suelo. Mientras tanto, en el imperio inmobiliario que dominaba el horizonte de Nueva York, vivía Jack, alto, imponente, de cabello oscuro y ojos azules penetrantes. Cargaba el peso de la riqueza y de las expectativas. No estaba allí por voluntad propia. Lo había llamado su abuela, Dorothy Sullivan, una mujer temible que durante años gobernó la familia con mano de hierro. Aferrada a un viejo libro de tradiciones familiares encuadernado en cuero, insistía en que una profecía anunciaba la ruina si Jack no se casaba con la mujer destinada a salvarlos. Claire declaró: «Esa es la mujer». Su nacimiento coincidió con las señales. Su voz no admitía réplica. «Ella protegerá nuestro legado». Jack se burló de aquella idea. No tenía tiempo para supersticiones ni para una esposa que no había elegido. Su corazón pertenecía a los recuerdos, una niña a la que llamaba Sunny. Desde pequeños, en el norte del estado de Nueva York, habían sido inseparables, 2 niños corriendo por los campos bajo el cielo de verano. Él le regaló un collar con un sol y una luna, prometiéndole que algún día se casarían. Una noche, bajo las estrellas, ella desapareció. Perdida en una tragedia que él no podía recordar, lo dejó con una culpa constante y con el juramento de encontrarla. Esa promesa lo perseguía como una luz tenue en medio de su frialdad calculada. Los ojos de Dorothy brillaban con determinación. A regañadientes, Jack aceptó, aunque el resentimiento seguía ardiendo en su interior. Y entonces, Claire fue llevada ante él. Y así, sin darse cuenta, entró en una jaula dorada. En la mansión de los Sullivan, una enorme propiedad en Long Island, cuyos salones estaban adornados con retratos de antepasados severos, Claire sintió el cambio en el aire, el peso de la riqueza y del desprecio.
La familia la veía como una intrusa, una muchacha ciega salida de la nada, indigna de llevar su apellido. Jack apenas le dirigía la palabra. Su presencia era como una sombra fría, distante y dolorosa. La boda fue un evento apresurado en la capilla de la mansión. Claire, con un vestido ajeno, tenía las manos temblorosas mientras repetía votos que apenas comprendía. Aquella noche, bajo la mirada vigilante de Dorothy, Jack cumplió con su deber en silencio. Fue algo mecánico, sin ternura, dejando a Claire vacía y rígida por dentro. Permaneció despierta, aferrando su collar contra la almohada, comprendiendo que la promesa de una vida mejor había sido vendida, cambiada por un puñado de dólares. Jack no era su salvador, solo un hombre atrapado por los caprichos de su abuela. Su corazón estaba cerrado para ella. La familia Sullivan susurraba a sus espaldas. Sus palabras eran afiladas como cuchillos. No es nada, una pobretona en nuestros salones. La ceguera hacía a Claire aún más vulnerable, y su bastón se volvió un símbolo de debilidad del que se burlaban. Aún así, se aferraba a una frágil esperanza, un murmullo en su alma que decía que ese no era su final. Ella no sabía que Jack buscaba a Sunny, ni que el collar que llevaba era la llave de su pasado compartido. Su memoria había desaparecido, pero su corazón latía con una añoranza que no podía nombrar. Jack, por su parte, se hundió en el trabajo, evitando a Claire mientras la culpa lo devoraba. Odiaba la profecía, odiaba el control de Dorothy, odiaba a la desconocida a la que ahora estaba atado. Cada vez que miraba a Claire, recordaba su fracaso por no encontrar a la chica que una vez iluminó su mundo. Guardaba el colgante del sol en un cajón, un secreto que protegía con cuidado. Dorothy los observaba a ambos, convencida de que Claire era su salvación, sin ver la tormenta que crecía en el interior de su nieto. El escenario estaba listo, una alianza frágil, construida sobre mentiras y pérdidas, preparada para romperse de la forma más impredecible. La vida de Claire en la mansión comenzó como la de una prisionera, pero incluso en el silencio, algo más empezaba a moverse. En aquella jaula dorada, Claire recorría las paredes con su bastón, estudiando el eco de cada habitación. Su espíritu estaba herido, pero no roto. No sabía que Vanessa Harper la observaba desde las sombras, una mujer que había puesto los ojos en Jack y ansiaba el poder. Tampoco imaginaba que su collar guardaba una verdad capaz de cambiarlo todo. Por ahora, estaba sola, una joven ciega vendida a un mundo que la despreciaba. Su corazón susurraba sobre un amor que no podía recordar, un amor que aún podía encontrarla. La nueva vida de Claire Donovan en la mansión Sullivan, en Long Island, era una prisión de murmullos. Los enormes salones, con pisos pulidos y altas arañas, no ofrecían calor a su mundo en tinieblas. A sus 22 años, se guiaba en la oscuridad con su bastón. Sus suaves golpes resonaban en habitaciones donde se sentía como un fantasma. La familia Sullivan la trataba con un desprecio apenas disimulado. Sus voces destilaban burla cuando pasaba junto a ellos. Jack Sullivan, su esposo desde hacía solo unas semanas, era una figura lejana. Su presencia era fugaz y fría. Pasaba los días encerrado en su oficina de Sullivan Enterprises en Manhattan, dejando a Claire sola entre miradas de desdén. Ella se aferraba a su collar. Los colgantes del sol y la luna eran su único consuelo, el vínculo con un pasado que no podía recordar. Claire no sospechaba que una tormenta se gestaba entre los muros de su nuevo hogar. Vanessa Harper, ingeniosa y ambiciosa empleada de Sullivan Enterprises, había puesto su mira en Jack. A sus 28 años, Vanessa era una mujer impactante, de cabello rojo y mente calculadora, que ocultaba un corazón lleno de codicia. Había escalado en su carrera con precisión implacable, pero quería más, el poder de Jack, su riqueza y su apellido. Vanessa sabía de la obsesión de Jack por Sunny, su amiga de la infancia a la que buscaba sin descanso. Una noche, tarde, en su oficina, lo escuchó mientras se lo confesaba a su asistente, Greg Foster. «Sunny lo era todo para mí», murmuró Jack con la voz cargada de añoranza. «No dejaré de buscarla». Y en ese instante, todo empezó a cambiar. Y así, desde las sombras, el plan comenzó a tomar forma. Un hombre de 30 años, de modales tranquilos y resentimiento oculto, se convirtió en su aliado. Greg, que había servido fielmente a Jack durante años, escondía bajo su calma una envidia que ardía lentamente. Anhelaba la vida de Jack, el poder que él tenía, y Vanessa le prometió una parte de todo. Una tarde, mientras Claire estaba sola en la biblioteca de la mansión, recorriendo con los dedos el borde de un libro que no podía leer, su collar se deslizó de su cuello y cayó al suelo. Vanessa pasaba por allí con unos informes cuando notó su brillo en la luz tenue. Lo recogió,
Sus dedos se cerraron alrededor de los colgantes y una sonrisa apareció en sus labios. «Aquí está», susurró para sí. La llave al corazón de Jack, ahora en mis manos. Vanessa no perdió tiempo. Al día siguiente se reunió con Greg en un rincón oscuro del edificio de la empresa. Su voz era baja y firme. «Me convertiré en Sunny», dijo, mostrándole el collar. «Tú conoces sus historias, sus recuerdos. Cuéntamelo todo». Greg dudó. Su lealtad hacia Jack vaciló, pero la promesa de riqueza pesó más. En la semana siguiente le fue dando detalles: los días de verano junto al lago, los juegos, las promesas bajo las estrellas. Vanessa lo estudiaba todo con cuidado, construyendo cada gesto, cada palabra. Una vez, Greg describió la caída de Sunny y el collar que llevaba entonces. Con esa imagen en mente, Vanessa supo que estaba lista. Era un día lluvioso cuando entró en la oficina de Jack. Su expresión era suave, indecisa. «Jack», empezó, con la voz temblando lo justo para parecer sincera. «Necesito decirte algo». Sacó el collar del bolsillo y lo dejó colgar frente a él. Los ojos de Jack se abrieron de par en par. El aliento se le cortó al reconocer los colgantes del sol y la luna. «¿De dónde sacaste eso?», exigió, poniéndose de pie. Vanessa bajó la mirada. Las lágrimas aparecieron en sus ojos por orden propia. «¿Es mío?», mintió. «Lo he tenido desde niña. Yo creo que soy Sunny». Repitió las historias que Greg le había contado, mezclando verdad suficiente para atraparlo. Mencionó incluso la cicatriz en su hombro. Las últimas dudas de Jack se derrumbaron, sustituidas por una oleada de esperanza. La abrazó, susurrando: «Te encontré». Y mientras se creía haber recuperado a su amor perdido, Vanessa ocultaba la verdad en silencio. Y así, cuando creyó haber ganado, todo se volvió contra ella. Jack celebraba haber encontrado a Sunny, la chica que había perdido, y Claire pasó a un segundo plano en su vida. Por insistencia de él, Vanessa se mudó a la mansión, y su presencia se convirtió en una espina constante para Claire. Dorothy Sullivan, siempre vigilante, aprobó a Vanessa sin ver la mentira. Creía que era lo mejor para su nieto. Jack ya casi no le hablaba a Claire. Sus pasos evitaban sus habitaciones. Vanessa, envalentonada por su éxito, comenzó a torturarla, susurrándole insultos en privado, llamándola carga inútil. Margaret Ayes, convocada por Vanessa para pequeños encargos, se unió a ella. Sus burlas de borracha cortaban más profundo que nunca. «Eres inútil», le decía. Claire no podía ver, y su mundo se volvía cada vez más oscuro, sobre todo cuando descubrió que estaba embarazada. En su interior nació una débil esperanza, una oportunidad de crear algo bueno a partir de su vida rota. Guardó ese secreto cerca del corazón, soñando con un niño que pudiera amarla sin condiciones. Pero Vanessa notó el cambio en su comportamiento, el leve brillo bajo el dolor, y no estaba dispuesta a tolerarlo. En una cena privada en la mansión, donde solo estaba la familia y unos pocos sirvientes, Vanessa atacó. Esperó a que Claire se levantara para irse. El sonido inseguro de su bastón resonó en el salón silencioso. De pronto, un dolor la atravesó, y cuando una criada la encontró, el vestido de Claire estaba empapado de sangre. El médico confirmó su peor temor. El bebé ya no estaba. Jack llegó horas después, llamado por Dorothy. Su rostro era una máscara de indiferencia. «¿Qué pasó?», preguntó con voz plana. Vanessa, aferrada a su brazo, lloraba y mentía. Se cayó sola. «Es tan torpe». Claire, débil y destrozada, yacía en la cama de la habitación de invitados y susurró entre lágrimas: «Ella me empujó». Pero Jack se apartó. Su fe en Vanessa seguía intacta. «Otra vez estás causando problemas», dijo con frialdad, dejándola sola con su dolor. Dorothy también tomó partido por Vanessa. Su creencia en la profecía empezó a flaquear. «Tal vez me equivoqué contigo», murmuró, abandonando a Claire su pena. Y así, desesperada, Claire quedó sola con su sufrimiento. Y aún así, desde el dolor, algo despertó. Destrozada, Claire se enfrentó a Jack al día siguiente en su despacho. «Ya no puedo vivir así», dijo con voz temblorosa pero firme. «Quiero el divorcio». Estaba frente a él, apretando con fuerza su bastón. Sus ojos ciegos brillaban de emoción. Jack apenas levantó la vista de los papeles. «Eres mi esposa por ley», respondió con dureza. «Acéptalo». Vanessa, que escuchaba cerca, sonrió con satisfacción cuando Claire salió tropezando. Su súplica quedó sin respuesta. La pérdida del bebé rompió algo dentro de Claire, pero también encendió en ella una chispa.
Aferró su collar, sintiendo el calor en su piel. No sabía qué significaba, pero le parecía una promesa silenciosa. Mientras tanto, Jack se hundía cada vez más en la telaraña de Vanessa. La colmaba de regalos, la llevaba a cenar por la ciudad, convencido de haber recuperado al amor perdido. Vanessa interpretaba su papel a la perfección, alimentándolo con historias inventadas de un pasado que jamás compartieron. Sus mentiras se apretaban alrededor de su corazón. Greg observaba en silencio, guardando el dinero que ella le daba, mientras su culpa se ahogaba en la sombra. Claire se convirtió en un fantasma en su propia casa. Su espíritu estaba herido, pero no vencido. No veía el camino por delante, pero el destino empezaba a cambiar, listo para sacarla de la oscuridad hacia una luz que nunca había conocido. El collar, su compañero silencioso, guardaba secretos que aún no podía comprender. La unía a Jack de maneras que ninguno de los dos entendía, con un hilo nacido en la infancia, perdido entre nombres y mentiras. El dolor de Claire se volvió un crisol que la templaba para las pruebas que vendrían. La mansión, que alguna vez fue su jaula, pronto sería el escenario de una retribución que ninguno podía prever. El mundo de Claire Donovan se había derrumbado entre las frías paredes de la mansión Sullivan en Long Island. A sus 22 años, era la sombra de lo que había sido. Su ceguera le recordaba a cada instante su aislamiento. La pérdida de su hijo no nacido, causada por la crueldad de Vanessa Harper, la dejó vacía. Sus ruegos de divorcio no hallaron respuesta. La indiferencia de Jack Sullivan la hirió más profundo que cualquier cuchillo. El collar con los colgantes. Y en medio de ese silencio, algo empezó a aclararse. El collar con los colgantes en forma de sol y luna seguía siendo su único consuelo, el frágil vínculo con un pasado que no recordaba. Pasaba los días en una pequeña habitación en el extremo de la propiedad, recorriendo sus límites con el bastón. Su espíritu estaba herido, pero una nueva determinación crecía en su interior. Los susurros de la familia Sullivan se desvanecían como ruido de fondo. Su desprecio ya no le importaba. Algo dentro de ella estaba cambiando, una chispa de fuerza que aún no sabía nombrar. Mientras tanto, al otro lado del país, en Los Ángeles, un hombre llamado Richard Langley permanecía sentado en su amplio despacho en la cima de la torre de la corporación Langley. A sus 60 años, Richard era un titán de la industria. Su cabello plateado y sus penetrantes ojos grises imponían respeto. Su fortuna era inmensa, su influencia incomparable, pero en el corazón llevaba una herida que nunca sanó. 20 años atrás, su hija Emily le fue arrebatada, secuestrada a los 2 años durante un instante caótico en una feria abarrotada. La policía la buscó durante meses, pero el rastro se enfrió. Richard jamás dejó de buscarla. Financió detectives privados y creó una organización sin fines de lucro, Perdidos y Encontrados, dedicada a reunir familias. Un día, llegó un avance. Una voluntaria señaló un caso de Willow Creek, Oregón. Una joven ciega llamada Claire Donovan, abandonada por su madre adoptiva, coincidía con la fecha de nacimiento de Emily y con una vaga descripción de un collar que llevaba de niña. El pulso de Richard se aceleró al leer el informe. De inmediato envió un equipo a Nueva York, donde ahora vivía Claire, con una misión urgente y discreta. En una mañana clara, mientras Claire estaba sentada junto a la ventana sintiendo la brisa de otoño en su rostro, alguien llamó a la puerta de su habitación. Se tensó, esperando a Vanessa o a Margaret Hayes con nuevas palabras venenosas. En su lugar, una voz suave dijo: «Señorita Donovan, me llamo Sara. Vengo de Perdidos y Encontrados. ¿Podemos hablar?» Claire asintió, cansada pero intrigada. Sara le explicó todo: el secuestro, el collar, los años de búsqueda. «Creemos que usted es Emily Langley», dijo en voz baja. «Su padre quiere conocerla». Las manos de Claire temblaron alrededor de los colgantes. Su mente dio vueltas. No tenía recuerdos ningún padre, ninguna prueba, solo aquel collar y un vacío imposible de llenar. Y aun sin comprenderlo del todo, la esperanza volvió a llamarla. No tenía nada más que aquel collar que no podía explicar, pero la esperanza en la voz de Sara la atraía como un faro en la oscuridad. En cuestión de horas, estaba en un avión privado. Su bastón fue reemplazado por la mano firme de Sara guiándola. Richard la esperaba en su mansión de Beverly Hills, con columnas blancas y jardines impecables, un mundo lejano a Willow Creek. Cuando Claire entró, él se quedó inmóvil. Las lágrimas llenaron sus ojos. Ella se parecía a su esposa fallecida, los rasgos suavizados por el tiempo, pero inconfundibles. «Emily», susurró, dando un paso al frente. Claire se estremeció, no acostumbrada a la ternura, pero su abrazo fue cálido y seguro.
Te encontré, dijo él con la voz quebrada. Nunca dejé de buscarte. Aturdida, Claire se aferró a él. La palabra padre sonaba extraña en sus labios, pero también reconfortante. Richard le explicó su pasado. El secuestro, la fiebre que le robó la vista y los recuerdos, el collar que él mismo le había puesto cuando era un bebé. Todo empezó a encajar como un rompecabezas en su mente oscurecida. Richard no perdió tiempo. Llamó a los mejores oftalmólogos del mundo. Su experiencia, respaldada por su fortuna, hizo posible lo que parecía imposible. Claire se sometió a la operación con el corazón latiendo entre el miedo y la esperanza. Días después, cuando retiraron las vendas, la luz irrumpió en su mundo por primera vez en tantos años. Parpadeó, las lágrimas corrieron por sus mejillas al ver el rostro de Richard. Sus ojos grises brillaban de orgullo. Los colores danzaron ante ella. El cielo azul, los árboles verdes, la sonrisa cálida de su padre. «¿Estás en casa?», dijo él. Claire asintió, sin poder hablar, ahogada por la emoción. La oscuridad se había ido, sustituida por una claridad que nunca había conocido. Ella era Emily Langley ahora, un nombre con peso y promesa. Y él se lo recordaba en cada gesto. «Eres mi hija. Nadie podrá quitártelo jamás». Claire volvió a sentir. Su propósito estaba claro. Recuperaría su vida, su dignidad, su verdad. Pero el pasado la llamaba y su eco se hacía cada vez más fuerte. Su vista había regresado, pero su corazón seguía en sombra, lleno de preguntas. ¿Era Jack aquel niño de sus recuerdos perdidos? ¿Podría perdonar al hombre que le dio la espalda? La mentira de Vanessa empezaba a deshilacharse, y Claire se encontraba ahora al borde de una nueva vida. Y con el amanecer de esa nueva etapa, todo empezó a encajar. Su ceguera se había ido, y su espíritu ardía ahora con luz. Aún no lo sabía, pero la verdad estaba cerca, lista para abrirse paso entre las mentiras y llevarla al desenlace. En Nueva York, a sus 22 años, había dejado atrás la oscuridad que una vez la definió. Sus ojos color avellana eran ahora firmes y decididos. Como nueva directora de la sede neoyorquina de la corporación Langley, cargaba con la confianza de su padre, Richard Langley. Cada uno de sus movimientos reflejaba su fortaleza. La mansión Sullivan, que alguna vez fue su prisión, se había convertido en un recuerdo lejano, reemplazado por un elegante penthouse con vista al horizonte de Manhattan. Pero el pasado aún la alcanzaba. Sus hilos estaban tejidos en el collar que llevaba, los colgantes de sol y luna que le susurraban promesas que apenas comenzaba a comprender. Se había enfrentado a Margaret Ayres y a la familia Sullivan, recuperando su dignidad, pero sabía que lo que venía pondría a prueba su corazón y reescribiría su historia. Por toda la ciudad, Jack Sullivan luchaba contra un imperio en ruinas y un corazón destrozado. Sullivan Enterprises tambaleaba al borde del colapso. Sus acciones caían en picada bajo el ataque implacable de la compañía de Derek Marsal. Derek, un astuto magnate inmobiliario de ambiciones frías, se había aliado con Vanessa Harper, alimentándola con secretos para desestabilizar a la empresa de Jack. La fe de Jack en Vanessa como Sunny empezaba a resquebrajarse. Sus contradicciones lo atormentaban. Interrogó a Greg Foster, su asistente, pero las respuestas evasivas solo aumentaron su inquietud. Dorothy Sullivan, frágil pero inflexible, seguía aferrada a su creencia en Vanessa, rogándole a Jack que la apoyara. «Ella es tu futuro», insistía Dorothy con voz temblorosa por la edad. Pero la mirada de Jack se desviaba cada vez más hacia Claire, la mujer a la que había herido. Su presencia en los eventos de Langley despertaba en él algo que no podía nombrar. El punto de inflexión llegó en una gran ceremonia de firma entre la corporación Langley y la empresa Marsal, celebrada en un salón resplandeciente en la cima de un rascacielos de Manhattan. Claire fue quien la organizó. Y entonces, todo estalló en un solo instante. El evento era suyo. Su vestido color zafiro brillaba mientras saludaba a los invitados influyentes con tranquila seguridad. Jack estaba presente, invitado por cortesía, con un traje impecable, pero con los ojos oscurecidos por la duda. En el otro extremo, Derek Marsal sonreía. El acuerdo de $1,000 millones con la corporación Langley estaba casi cerrado, aunque bajo esa fachada pulida latían tensiones a punto de explotar. Cuando Claire subió al escenario para anunciar la alianza, un murmullo recorrió la sala. De pronto, un hombre pálido y cubierto de sangre irrumpió tambaleándose. Era Greg Foster, el asistente de Jack. Su rostro estaba marcado por moretones tras el accidente de auto ocurrido días antes. La multitud contuvo el aliento mientras se abría paso hacia Jack. «Ella miente», roncó Greg, con voz débil pero firme, señalando a Vanessa. «No es Sunny»,
Yo la ayudé a robar el collar de Claire. Sus manos se cerraron en puños mientras seguía hablando. Vanessa me pagaba para que le diera tus recuerdos. Ella misma se hizo la cicatriz. Todo es una mentira. Los ojos de Vanessa se abrieron. Su seguridad se resquebrajó cuando dio un paso al frente. «Delira», gritó. «Está fuera de sí». Pero Jack la sujetó del brazo. Su voz era baja y peligrosa. «¿Es verdad?» Grave respiró hondo y añadió. «La vi cambiar la medicina. Quería el poder». Dorothy, que había fallecido pocos días antes y cuya muerte se había tomado por natural, volvió a ser mencionada, y esas palabras encendieron la ira. Jack soltó a Vanessa, retrocediendo, mientras las piezas del pasado encajaban por fin. Acorralada, Vanessa dejó caer la máscara. «Está bien», escupió con veneno. «Sí, lo hice. Le quité el collar a esa ciega inútil. Hice que te enamoraras de mí, Jack». Y Dorothy estorbaba. La sala estalló. La seguridad avanzó, pero Vanessa se lanzó entre los invitados, empujando para huir. Jack se volvió hacia Claire, con los ojos suplicantes. «No lo sabía», dijo, con la voz rota. «Pensé que era Sunny». El aliento de Claire se detuvo. Su mano fue al collar. Recuerdos débiles pero reales cruzaron su mente. Un niño junto al lago, una promesa bajo la luna. «Jack», susurró, y el nombre salió cargado de verdad. Y en ese instante decisivo, todo volvió a su lugar. El apodo que había visto en una vieja fotografía de su padre emergió en su memoria antes de que pudiera comprenderlo del todo. De pronto, un asistente irrumpió, jadeando. Vanessa escapó. Dejó una nota. Los atrae a un almacén en Queens. La determinación de Claire se endureció. «Voy», dijo sin dudar. Jack asintió con gesto sombrío. «Yo también». Llegaron a un almacén abandonado bajo un cielo de tormenta. Sus muros oxidados crujían con el viento. Vanessa los esperaba dentro, el cabello rojo agitado, un cuchillo brillando en su mano. A su lado estaba Derek Marshall, con el traje arrugado, el rostro tenso. Su plan se venía abajo. «Arruinaste todo», gruñó Derek. Vanessa se lanzó contra Claire. Jack empujó a Claire a un lado y recibió un corte poco profundo en el brazo. Él trató de contenerla, pero ella se liberó. Su fuerza nacía de años de supervivencia. «No eres mi dueño», siseó, empujándolo contra un montón de cajas. Vanessa se soltó de nuevo, alzando el cuchillo. Sus ojos estaban fuera de sí. «Si no va a ser mío, no será de nadie», gritó. Justo cuando iba a atacar, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Richard Langley irrumpió acompañado de su seguridad privada, las armas listas. «Suéltalo», rugió Richard, con voz que retumbó en el lugar. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo. Los guardias se abalanzaron y sujetaron a Vanessa y a Derek. Richard estrechó a Claire contra su pecho. Su alivio era palpable. Jack, apretando su brazo sangrante, cayó de rodillas frente a Claire. «Me equivoqué», murmuró. «Tú eres Sunny. Te prometí la eternidad junto a aquel lago. Yo te fallé». Las lágrimas corrían por su rostro. Sacó del bolsillo una carta, las últimas palabras de Dorothy. Ella lo sabía, dijo. Le escribió: «Claire es tu salvación. No la dejes ir». El corazón de Claire se encogió. La ira y el amor luchaban dentro de ella. Se arrodilló frente a él. Su voz fue suave, pero firme. «Me heriste, Jack. Perdí todo porque no supiste verme». Él asintió, con la vergüenza marcada en el rostro. «Pasaré mi vida entera reparándolo», juró, tendiéndole la mano. Claire dudó un instante. Luego sacó los papeles del divorcio que llevaba consigo y los rompió, dejando caer los pedazos. «Empezaremos de nuevo», dijo, alzando la mirada para encontrarse con la suya. Los guardias se llevaban ya a Vanessa y a Derek. Sus planes se habían derrumbado para siempre. Y así, con la justicia al alcance, todo encontró su peso. Richard observó la escena, y su orgullo era evidente. «Eres más fuerte de lo que jamás imaginé», le dijo, guiándola mientras Jack, con el brazo vendado, caminaba junto a ellos. Claire tocó su collar. Los colgantes del sol y la luna descansaban cálidos sobre su piel. Había recuperado su pasado, su vista, su fuerza. Pero su corazón seguía siendo un campo de batalla, dividido entre el dolor que Jack le había causado y el amor que aún no había logrado liberar del todo. El camino por delante dependía solo de ella. Los gritos de Vanessa se apagaron cuando la subieron al furgón policial. Derek guardó silencio a su lado. Sus destinos estaban sellados.
Claire se quedó con Jack bajo la luz de la luna. El almacén quedó atrás como una sombra que se desvanecía. La muerte de Dorothy, la traición de Vanessa, el casi colapso del imperio, todo convergía en ese instante. Claire miró a Jack y vio al niño que había jurado protegerla y al hombre que se había desviado. Tomó su mano. El gesto fue cauteloso, pero real, un primer paso hacia una sanación que ninguno de los dos había previsto. La tormenta sobre el almacén de Queen se disipó, dejando una noche tranquila bañada por la luz de las estrellas. Claire Donovan, ahora aceptando por completo su identidad como Emily Langley, permanecía junto a Jack Sullivan, con la mano temblando en la suya. A sus 22 años había vivido traición, pérdida y una oscuridad más profunda que su ceguera. Pero allí estaba. Sus ojos color avellana reflejaban la luna y su corazón oscilaba ante algo nuevo. Jack, a sus 30 años, agotado por sus propios errores, sostuvo su mirada. Sus ojos azules estaban llenos de arrepentimiento y esperanza. El caos por la caída de Vanessa Harper y Derek Marshall se desvanecía en el fondo. Sus arrestos eran ya un murmullo lejano mientras las luces policiales parpadeaban contra las paredes oxidadas. El padre de Claire, Richard Langley, estaba cerca. Su cabello plateado atrapaba el brillo lunar, y su presencia era un apoyo firme. La había salvado del cuchillo de Vanessa. Su seguridad había actuado con rapidez y decisión. «Eres mi hija», dijo, con la voz cargada de emoción, dando un paso atrás para darles espacio. «Elijas lo que elijas, aquí estaré». Claire asintió, llena de gratitud. Y con el pecho lleno de emociones, Claire se volvió hacia Jack, el hombre que había sido su esposo, su traidor, quizá ahora, su verdad. El choque en el almacén había arrancado el velo de las mentiras, revelando al muchacho que le prometió la eternidad junto al lago tantos años atrás. La carta de Dorothy Sullivan, apretada en su mano vendada, lo confirmaba. Claire es tu salvación, la última súplica de una abuela que había visto lo que Jack no supo ver. Jack cayó de rodillas. Su respiración era irregular. Yo también estaba ciego, dijo con voz baja y sincera. No como tú, peor. No te vi, Claire. Dejé que Vanessa me manipulara, dejé que mi dolor por Sunny nos destruyera. Te quité a tu hijo, tu confianza, tu luz. Las lágrimas corrían por su rostro. Sus palabras eran una confesión desnuda. Tú eres Sunny. Siempre lo fuiste. Te lo prometí bajo aquellas estrellas y rompí mi promesa. Pero pasaré cada día intentando repararlo, si me lo permites. La garganta de Claire se cerró. Los recuerdos se agolparon. Risas, el agua del lago, la mano de un niño en la suya, un juramento olvidado hasta ese instante. Vio el dolor en sus ojos, reflejo del suyo, y sintió el peso de las palabras de Dorothy. Se arrodilló frente a él, posó los dedos sobre los suyos. «Me rompiste», Jack dijo con firmeza pese a las lágrimas. «Perdí a nuestro hijo porque me diste la espalda. Me perdí a mí misma en esa casa, suplicándote que me vieras. No puedo borrar eso». Él asintió, aceptando su verdad, la cabeza inclinada. «Pero también recuerdo quién eres ahora», continuó ella con voz más suave. «El Jack que me sostuvo cuando caí, el que me dio esto». Tocó el collar, los colgantes del sol y la luna brillaron. «No sé si podré olvidar, pero puedo intentar perdonar». Jack alzó la mirada. En sus ojos destelló la esperanza. «Eso es todo lo que pido», susurró, apretando su mano. Claire se puso en pie y lo ayudó a levantarse. «Me quedaré», dijo, con decisión firme. «Sullivan Enterprises es el legado de tu abuela. Te ayudaré a salvarlo. No como tu esposa, todavía no, sino como alguien que...» Y así, con un nuevo comienzo, todo tomó sentido. Creía en las segundas oportunidades. El rostro de Jack se iluminó con alivio. Una sonrisa se abrió paso entre su tristeza. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. «No volveré a fallarte. Te espera mucho trabajo, hijo», añadió Richard con una calidez poco habitual en su tono. «Demuéstrale a mi niña quién eres». Unos días después, Claire y Jack se encontraban en la mansión Langley en Los Ángeles, una amplia residencia de piedra blanca y cristal. Richard había reunido a la familia para una celebración íntima, dando la bienvenida a su hija perdida hacía tanto tiempo. El aire estaba impregnado de jazmín, y la sala brillaba a la luz de las velas. Jack la miraba con una admiración que nunca antes había mostrado. Cuando la velada llegaba a su fin, tomó su mano y la condujo al jardín, bajo un cielo encendido de estrellas. Richard lo siguió a cierta distancia. Su orgullo se notaba en cada gesto silencioso. Jack se detuvo bajo un sauce,
cuyas ramas se mecían suavemente. Una vez hice una promesa, dijo, sacando del bolsillo un colgante con forma de sol, gemelo de la luna. Te la hice a ti. Alzó la vista, con emoción. Te perdí, pero te encontré de nuevo. Colocó el collar alrededor de su cuello, uniendo por fin el sol y la luna. ¿Me permitirás cumplir esa promesa? El aliento de Claire se detuvo. Su corazón se llenó de un amor que había enterrado muy hondo. Vio al niño que él fue y al hombre en el que se estaba convirtiendo, y asintió. Sí, susurró. Te lo permito. Él la atrajo hacia sí, y sus labios se encontraron en un beso que borró años de separación. La promesa se renovó en silencio. Desde el porche, Richard observaba. Una lágrima rodó por su mejilla. Su hija, por fin, estaba completa. Claire y Jack regresaron a Los Ángeles de la mano. Su futuro era incierto, pero luminoso. Su Ivan Enterprises renacería, respaldada por la corporación Langley, como prueba de su determinación compartida. Planeaban una vida tranquila, lejos del caos de Nueva York, una oportunidad para sanar y empezar de nuevo. Las estrellas sobre sus cabezas reflejaban la noche de aquella promesa infantil. El círculo se había cerrado. Claire, la niña ciega vendida por unas monedas, era ahora Emily Langley, una mujer de fuerza y elegancia. Jack, antes perdido en su propia ceguera, se convirtió en su compañero, redimido por el amor. Juntos dieron el paso hacia el mañana. Y el collar quedó como símbolo de un vínculo que ni el tiempo podría romper.